Y ojo para todas las personas que viven constantemente quejándose del estrés, de que tienen mucha presión o de que a veces tienen unos estados de ánimos volubles, sube, baja, triste, depresión, todo. Porque hoy vamos a ver cómo pueden influenciar en las enfermedades cardiovasculares. Hoy trataremos nuestro tema del día con el doctor Germán Duarte Hernández. Bienvenido, doctor. Gracias, Laura. Muy buenos días a ustedes por la invitación. Bueno, encantada de que esté acá con nosotros. Yo sí quisiera que nos explicara qué es estrés psicológico. Bueno, el estrés psicológico prácticamente es una palabra muy antigua. Todo el mundo habla de estrés, pero el estrés se define como aquella capacidad que tiene el organismo, tanto en el aspecto mental como físico, de adaptarse a las exigencias del medio. Y es un aspecto importante porque se considera que hay unos niveles de estrés que son normales y que nos sirven para la supervivencia. Pero a través de que, es decir, en un principio de la civilización el estrés se generaba era solamente por aquellos factores primordiales como la supervivencia, la comida, etcétera, etcétera, la defensa frente a otras personas. Hoy día, pues como el mundo ha evolucionado, el estrés se considera que en un nivel bajo es necesario para la motivación de la persona hacia sus actividades normales de la vida diaria. Es bueno también trabajar bajo presión. Exacto, entonces exactamente, estrés quiere decir trabajar o actuar bajo presión. Eso viene de una palabra francesa que significa trabajar o actuar bajo presión. El problema es que siempre nosotros trabajaremos bajo presión y hay una presión o una consecuencia de la presión que es el estrés normal. El estrés psicológico son como aquellas reacciones fisiológicas y psicológicas que tiene el organismo ante las exigencias del medio ambiente. Correcto. ¿Cómo vendría afectando el estrés al corazón? Bueno, siempre que hablamos de enfermedades cardiovasculares hablamos de factores de riesgo cardiovascular, que por ejemplo que el tabaquismo, que el alcoholismo, que la presión arterial alta, que el sedentarismo y otros factores a los que se les da mucha atención, pero se olvidan de un factor que hoy día se dice que es más importante como factor de riesgo cardiovascular, que es el estrés psicológico, que son aquellas reacciones de presión que necesitamos o que todos tenemos en la vida diaria por el aspecto social o la sociedad en que vivimos, que nos exige cada día más cosas, mejor funcionamiento, mayor rendimiento, más colaboración, tener más estatus, etcétera, etcétera, y eso genera ya un nivel de estrés que no es el normal de adaptación para la supervivencia común y corriente, sino que ya genera en el organismo una serie de reacciones que van encaminadas a adaptación del organismo, pero que se traducen, por ejemplo, en el aumento de la presión arterial. Hay liberación de hormonas por parte de la glándula suprarrenal, que son la noradrenalina, la adrenalina, y eso genera unas reacciones secundarias en el sistema nervioso autónomo del organismo, que genera vasoconstricción, que es el achicamiento, digámoslo así, de las arterias que generan la perfusión en el organismo, la perfusión de sangre en el organismo, el aumento de la presión arterial, el aumento de las hormonas tiroideas a nivel del organismo, el aumento del azúcar, y todo esto, si se genera en un continuo, o sea, cuando hablamos del estrés crónico, sí, pues eso va a afectar necesariamente los factores cardiovasculares como el aumento de la presión arterial, la disminución del riesgo cardíaco de las arterias coronarias, y de ahí se genera una serie de problemas que van a afectar la salud cardiovascular. Igualmente se ha visto que en las situaciones de estrés que pueden llevar muchas veces a la depresión, se generan otras alteraciones a nivel del organismo. Por ejemplo, los diabéticos se descompensan cuando están bajo un nivel de presión bastante grande, los hipertensos igual. Entonces el estrés psicológico se ha convertido en un factor de riesgo muy importante que hoy por hoy
los médicos no le dan mucha importancia, pero que sí la tienen. Bueno, usted tocó algo muy importante y es que ahora vemos que los jóvenes sufren mucho de depresión, a veces están felices, de un momento a otro ya están tristes y se sumergen en ellos, han aumentado suicidios y mucho más, pero viendo la depresión como punto de vista de cómo podría afectar también a las enfermedades cardiovasculares o enfermedades del cuerpo, ¿cuál sería o cuál vendría siendo el papel de la depresión? Bueno, el papel de la depresión como el estrés psicosocial viene a ser un papel muy importante en la generación de enfermedades cardiovasculares. Se han hecho estudios internacionales donde se ve que comparados grupos sanos con grupos que sufren de depresión, se ha encontrado que el grupo que sufre de depresión tiene un 50% más de probabilidades de sufrir de enfermedades cardíacas, como la hipertensión, como infartos, como trombosis cerebrales, frente a aquellos que no tienen ese problema de la depresión. Entonces, la depresión se convierte hoy día no solamente en un problema de salud mental, sino en un problema de salud física y que afecta sobre todo a nivel del aparato cardiovascular, produciendo lo que llamamos accidentes vasculares, que pueden ser infartos, que pueden ser preinfartos, que pueden ser trombosis, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, la depresión incluso se ha demostrado que baja las defensas del organismo y genera problemas de disminución de mejoría en los pacientes diabéticos, en los pacientes con cáncer, se disminuye lo que llamamos las defensas del organismo, ¿sí? Y eso hace que las enfermedades avancen más cuando hay una depresión. Doctor, y hablando de eso, pues hay muchas personas que la tratan con medicamentos, hay antidepresivos. ¿Cómo podrían también ellos afectar a pacientes cardiovasculares? Sí, exactamente. Cuando hablamos de depresión y de estrés psicosocial alto, pues se necesita hacer intervenciones psicoterapéuticas, que bien pueden ser lo que llamamos las psicoterapias, que implican unas intervenciones a nivel de cómo mejorar la calidad de vida de la persona, y también es necesario la administración de medicamentos antidepresivos. Antiguamente, y aún existen algunos antidepresivos de lo que llamamos de primera generación, que se usaban hace bastantes años y que sí mejoraban la depresión, pero que tienen efectos cardiovasculares negativos y que pueden afectar más el corazón, porque producen ciertos efectos de vasoconstricción o de estrechamiento de las arterias, como también bloqueos cardíacos que pueden generar más problemas en una persona aún sana, y si es una persona con antecedentes cardiovasculares, pues pueden generar mayores problemas. Sin embargo, esos antidepresivos ya hoy día no se están utilizando con la misma frecuencia y aparecen una nueva generación de antidepresivos que más bien favorecen los aspectos de mejoría de la enfermedad cardíaca, que no tienen efecto negativo sobre la salud cardiovascular. Bueno, hemos hablado de depresión, de estrés psicológico y nos faltaría los riesgos psicosociales, el escenario en el que nosotros constantemente nos desenvolvemos. ¿Qué influencia tiene también las personas que padecen enfermedades cardiovasculares? Bueno, el estrés psicosocial, o sea, el mundo externo en el que vivimos, que cada día es más exigente, pues lleva a las personas a actuar más bajo presión y, por ejemplo, a tener que ganar más dinero. Hoy día es más difícil cualquier cosa, mejorar el estatus social, etcétera, etcétera. Entonces, esto afecta a la persona y generalmente la mayoría de las personas manejan un buen nivel de estrés que llamamos psicosocial por cumplir esas expectativas que el medio les exige. Uno de esos casos es el estrés laboral, que hoy día la gente tiene que trabajar más tiempo, rendir mucho más, tiene más carga laboral, y eso genera obviamente una presión constante. Entonces hablamos de que el estrés perjudicial es aquel estrés crónico que se mantiene durante el tiempo y que va afectando la salud del organismo en general, tanto la cardiovascular como el resto de sistemas del organismo, así como la salud mental. Entonces ese estrés es muy importante y hoy día no se le da mucha importancia a eso,
pero es algo que afecta la salud del paciente. Bueno, vamos a recibir televidentes. Teresa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Cuéntanos. Bueno, yo es para comentarle al doctor que, por ejemplo, usted está hablando del estrés en los niños, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que hoy en día los niños en la casa no hay espacios, en los barrios no hay espacio para ellos. Y llegan al colegio, a veces son casas, y les dejan ese montonón de tareas que los niños llegan, almuerzan y cuélguenle a los cuadernos sábado, domingo. Entonces yo creo que eso también está generando demasiado estrés en los niños porque hay niños que no quieren ir a estudiar. Yo, por ejemplo, tengo un sobrino que va de primero y llora y todas las tardes, yo estudio por la mañana y por las tardes se pone a llorar y dice que no quiere volver a estudiar, que tiene muchas tareas, que mucho tiempo en el colegio. Entonces yo quisiera saber, preguntarle al doctor también, ¿por qué toda esa cantidad de tareas a los niños? Usted le coge el maletín a un niño y pesa como un bulto de cemento, porque los libros cada día son más y más gordos. Y todas las tareas, los libros es para la casa, y esos niños se confunden, no saben. Le toca uno coger con los vecinos, con el profesor, con el ingeniero, a preguntarle qué quiere decir eso, cómo se desenvuelve. Entonces, esa es mi inquietud. Muchas gracias. No, Teresita, a ti. Bueno, y también yo creería que se ve relacionado mucho con que los colegios ahora están optando las medidas de mantener a los niños mucho más concentrados en tareas que en tiempo de ocio. Pero, doctor, ¿qué podríamos decir con este tipo de situaciones que ahora los jovencitos, los adolescentes, niñas y niños están quejándose ahora que no, mucho estrés porque es que tengo tareas en mi colegio? Sí, eso, lo que dice la televidente es muy cierto, y eso es de lo que hablaba anteriormente, de que las exigencias del medio cada vez son mayores. Entonces, en la época nuestra esas exigencias no existían. Hoy día los colegios piensan más en preparar al estudiante para que rinda mucho más, y muchas veces se olvidan de que sobrecargan al niño de tareas que a la larga uno ve que son inoficiosas. Entonces, como decía la televidente, el niño llega y no es capaz no puede tener tiempo libre ni de almorzar, ni de descansar, ni de ver algo de televisión o de divertirse un poco porque claro, está lleno de tareas y todo basado en que cada vez el rendimiento debe ser mayor. Sin embargo, esto es digamos, como una actitud equivocada, porque ya en la época nuestra uno nunca hablaba de estrés a los 7, a los 8 años, no conocía qué era eso del estrés, porque la vida era un poco más relajada y uno aprendía también las mismas cosas que se aprenden hoy día. Y no tanto, no es cantidad de que pongan tareas, sino es calidad de la tarea que estén colocando, que sea mucho más productiva. Entonces hoy desde primaria tienen que aprender a manejar el computador, tienen que aprender una serie de cosas que no solamente estresan al niño, sino que le quitan tiempo y obviamente aumenta el trabajo que hay en los colegios y poco tiempo les dejan para su vida personal, para su vida en familia, para su recreación, que todo debe ir compaginado. Entonces, desafortunadamente hoy día, desde muy temprano, los niños ya viven con estrés, y ese estrés se continúa a lo largo de la vida, y eso es lo que perjudica a la persona. Entonces, hoy estamos viendo que casi todo el mundo sufre de estrés crónico, y las nuevas generaciones seguramente, si continuamos en esa tónica de exigir más conocimientos, muchas veces, a veces no son necesarios, pues van a tener una vida difícil, con un estrés permanente, y son más propensos a sufrir enfermedades desde pequeños, pueden sufrir alergias, lo que decía la televidente, no les provoca ir al colegio porque sienten que no están cumpliendo, que la sobrecarga es muy grande y que no son capaces de hacer la tarea. Entonces hoy los padres casi tienen que contratar especialistas en cada materia para que les ayuden a hacer las tareas, mientras que en la época de nosotros las hacíamos nosotros mismos o con la ayuda de los padres, que era mucho más sencillo. Bueno, pues estas son las recomendaciones que tenemos aquí muy temprano en esta sección de Vida Sana. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. El doctor Germán Duarte Hernández. Con mucho gusto, a la hora, siempre a la orden para cualquier tema que tenga que ver con la salud.